Saludos, amigas y amigos. Os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, yo soy Jesús y hoy quisiera hablar de la sexualidad de Dios, del sexo, del género de Dios. Bueno, este vídeo en realidad es un apéndice de un vídeo que hice hace unos días que no recuerdo cómo lo titulé, que hablaba de la responsabilidad de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es responsable del maltrato hacia la mujer, ¿no? Y en ese vídeo pues reflexionaba sobre la propia jerarquía católica de la Iglesia mundana, que llamamos Iglesia Católica, en la cual la mujer no tiene voz ni voto en absoluto y es por lo tanto una figura supeditada, considerada inferior, considerada que no tiene ningún tipo de aporte para la comunidad de esa religión. Y esto es un permanente, siempre se nos dice que hay que respetar todas las religiones y tal y cual, pero eso no significa que no debamos de subrayar lo negativo que estas religiones nos pueden aportar, ¿no? Y en este caso eso es una negatividad continua que se está aportando hacia la figura de la mujer, por el mero hecho de existir, ese clero, esa jerarquía, esa Iglesia Católica, en la cual la mujer no tiene voz ni voto, no puede ser sacerdote, no puede ser obispo, cardenal, papa, y simplemente se le relega a lo irrelevante, y cuando es partícipe pues necesita pasar por la censura del varón. Entonces es como si te digo, vale mujer, te dejo que participes, pero tú tienes que decir lo que yo te diga que digas, y de ahí no te salgas. Entonces es lo mismo, ¿no? Es una manera de compensar la falta de consideración, la desconsideración con la mujer, pero de compensarlo en la ilusión, en el deseo de querer mantener esa marginación como algo normal, como algo natural, que además se le atribuye a Dios, se le atribuye a la figura del Hijo de Dios, que en la persona de Jesús de Nazaret se le atribuye esta voluntad. Se llega hasta ese cinismo, cuando verdaderamente, como ya os comentaba en algún vídeo, si Jesús de Nazaret era un varón, era porque era la única forma que una sociedad machista, patriarcal, paternalista, como le quiera llamar, que una sociedad así le prestara atención a su mensaje, porque si hubiera sido una mujer no le hubieran dejado llegar a los 33 años, ni le hubieran hecho caso en absoluto. A lo mejor hubiera muerto de anciana, pero no le hubieran hecho caso en absoluto. Se haría de ella lo que se hace con la Virgen María, que se convierte en una mera figura decorativa, o se la difamaría como se ha estado haciendo con la figura de María Magdalena, a la cual pues muchos estudios la ven como la discípula aventajada de Jesús, e incluso como su pareja, ¿no? Estos, al rendirle culto al celibato, que eso sería otro tema, ellos usurpan el sacerdocio de la maternidad y del matrimonio, que viene de maternidad, usurpan ese sacerdocio, el sacerdocio del matrimonio, de la relación entre la mujer y el hombre, que es sagrada, y se inventan el sacerdocio del celibato, que está basado en la represión, que es otro de los temas en el cual albergaba en este vídeo, ¿no? La represión tiene como consecuencia la represión sexual que tienen los ministros y que siempre han tenido los ministros de esta religión, tiene como consecuencia la estigmatización, la demonización del objeto de su deseo, que es la mujer. Por eso la mujer se la relaciona con el diablo, con el demonio, con lo que trae el mal al mundo. Lo vemos también en la misma figura de Eva, ¿no? A Eva se la empareja con la serpiente, con Satán, con la que trae todos los males. Entonces, pero bueno, sobre estos dos temas, sobre la represión y la represión sexual y la no participación de la mujer en la jerarquía eclesiástica, sobre estos dos temas hablé en ese vídeo titulado la responsabilidad de la Iglesia Católica,
La Iglesia Católica es responsable del maltrato hacia la mujer, el maltrato en todos los sentidos, el abuso, porque fijaos que esta idea está en el subconsciente de las personas, da igual que se llamen ateos o que se llamen como se quieran llamar. Está arraigada en sí, no te convierte, es lo que ahora pasa aquí en España. Aquí en España todo el mundo dice que es feminista, te ves tú los tíos que han sido machistas toda la vida y se cree que cogen esa etiqueta, se la ponen aquí en la frente y ya son feministas de toda la vida. No, las cosas no funcionan así, tienes que hacer una autocrítica contigo mismo y ver cuál es tu relación con las personas del sexo opuesto. ¿Qué de positivo y de negativo ves en ellos? Tiene que hacer una autocrítica. Autocrítica no tiene nada que ver con sentimientos de culpa. Eso, justamente, el sentimiento de culpa tiene que ver con esa Iglesia Católica de la cual hablaba. Eso sí, autocrítica todos tenemos que hacerla, porque si no estaremos condicionados por esas ideas arraigadas en nuestro subconsciente. Y muchas pues no son respetuosas, no valoran a las personas del sexo opuesto, como os comentaba. Bueno, entonces estos dos temas los había hablado ya. Y había un tema que se me había pasado, ¿no?, que es muy importante. Es la equiparación que hace esta iglesia como otras tantas iglesias de Occidente, empezando por la judía, por la religión judía de la cual emana. La Iglesia Católica viene a ser como una herejía de la religión judía, porque prácticamente es lo mismo. Porque la Iglesia Católica no es heredera no es una auténtica continuadora del mensaje de Jesús, como bien explica León Tolstoy y otros escritores cristianos. La Iglesia Católica y otras iglesias no solo no son promulgadoras del mensaje de Jesús, el mensaje de paz, por ejemplo, de ese mandamiento de no responder al mal con la violencia. No solamente no lo son, sino que se oponen a él, al hacerse partícipes de los ejércitos, de toda la violencia, al justificar la guerra, etcétera, etcétera. La Iglesia Católica, y como la ortodoxa y como todas las que están en relación, siempre han actuado en contra del mensaje de Jesús de Nazaret. Bueno, como estaba comentando, la otra idea perniciosa de la cual es responsable esta iglesia y todas las demás es el equiparar a Dios con la figura masculina. Esto es una idea que vemos que en miles y miles de cuadros y de obras y de representaciones vemos que la figura de la divinidad, del Creador, de Dios, se la representa como un varón, como un anciano, con barba. Esto es una idea muy perniciosa. Esto hace que muchos hombres se crean que son el sexo poderoso, que son el sexo aventajado, que son el referente para mujeres que no son capaces, que simplemente tienen que limitarse a supeditarse, a obedecer, a ser complementos, a ser meros acompañantes. Entonces ese es el mal que hace esa idea, y lo vemos en muchos chicos que se creen que son ateos. Vemos que la consideración que tienen hacia la mujer está condicionada por esa idea de que la divinidad, ellos mismos dan noticia de ello. Te va a castigar Dios, te va a castigar Padre, porque Dios es como los hombres. Eso lo dicen desde el anonimato. Estos muchos que van de progres y de libertarios, cuando se les ve la cara en la calle, pues desde el anonimato de las redes sociales hacen ese tipo de comentarios, porque lo que a ellos les gusta es ensañarse con las mujeres, porque creen que son débiles y necesitan, como se creen superiores, creen que necesitan de manifestar esa superioridad haciendo sentir mal a las mujeres, ¿no? Afortunadamente las mujeres ya están bastante despiertas, bastante conscientes, y saben que estos enfermos no tienen la potestad de hacerlas sentir mal. Son enfermos porque han sido determinados por esta idea, entre otras muchas, entre las otras, como por ejemplo las que os hablaba al principio, ¿no? Con la idea de relacionar a la divinidad, a la fuente de vida, a Dios, al Creador, con una figura de varón. Esto tenía un sentido, en el sentido de la paternidad, ¿no? Tenía un valor en familias tradicionales en donde el varón ejercía un rol específico, concreto, determinado. Pero esto ya no tiene ningún sentido. Dios es una palabra masculina en
en la lengua española, pero eso es algo circunstancial. Divinidad es sinónimo de Dios, la divinidad es Dios, y divinidad es una palabra femenina, por lo tanto es una manera de referirnos a algo, a un principio vital, a un principio místico, espiritual, que se convierte en idea en nosotros. De ahí la importancia que tiene para todos, aunque muchos se crean ateos o agnósticos o como se quieran llamar. Están determinados, condicionados por ideas que han sido arraigadas en su subconsciente. Entonces esta idea de equiparar a Dios con el varón es igualmente perniciosa para mujeres y hombres. Por eso, como ya comentábamos en tantos vídeos, por eso muchos hombres no se cultivan a sí mismos, porque creen que por el hecho de ser hombres ya lo tienen todo ganado, ya están en el top, ya son lo máximo. Entonces no se cultivan, por eso vemos tantos hombres safios que escupen por las esquinas, que se conforman con espectáculos mediocres, sin apenas contenido, que no leen libros ni tienen interés en hacerlo, sienten desprecio incluso por aquellos que los leen. Entonces ya os comentaba en algún vídeo que hablaba sobre el retraso de España, ¿no? A principios de siglo el 60% de la población era analfabeta. Esto no ha cambiado mucho. En un siglo es muy difícil que cambie la realidad de un país como es España. En España tenemos ese mal, que la Iglesia Católica tiene el monopolio de la religiosidad. Eso es un mal permanente para hombres y mujeres, porque la Iglesia Católica de por sí es una religión machista, que no considera, que no valora en absoluto, que siente la necesidad de darle un valor, pero para compensar la falta de valor que le da. Bueno, con esto termino por hoy. Muchas gracias, feliz día y hasta una nueva oportunidad.